Esto que no se les olvide, porque una estructura anidada, su definición es prácticamente eso que tenemos acá. Cuando una estructura está dentro de otra estructura. A esto se le conoce como anidamiento, ya que se trabajan con datos en estructuras si definimos un tipo de dato en una estructura y necesitamos definir ese dato dentro de otra estructura. Solamente se llama el dato de la estructura anterior. Ya vamos a ver un ejemplo para este revoltijo de definición que tiene acá. Entonces acá nos dice, que nos da un ejemplo. Los miembros de una estructura pueden ser ellos mismos, otra estructura previamente identificada. Entonces nos dice, por ejemplo, se crean las estructuras pareja y pareja 2. Acá abajo las podemos ver. Acá tenemos una estructura llamada pareja y también tenemos acá abajo otra estructura llamada pareja 2. ¿Sí? Entonces nos dice, obsérvese cómo dentro de los miembros de pareja 2 se declara el miembro X. Entonces, acá lo que está aplicando es un anidamiento, ¿sí? Que a su vez es una estructura del tipo pareja. Luego, las variables declaradas a raíz de la estructura pareja 2 poseerán los miembros, es decir, variables A y B heredados de pareja. Y C, que sería un miembro propio de pareja 2. Entonces veamos qué está pasando acá en esta declaración que podemos observar aquí en pantalla. Número 1, se está declarando una estructura pareja con dos miembros. A un miembro se le llama A y al otro miembro se le llama B. Y ambos miembros pues son de tiempo entero, como lo podemos observar acá. Únicamente tiene dos miembros esta estructura pareja. Luego tenemos una segunda estructura que se llama pareja 2, que está haciendo uso de la estructura pareja que hemos declarado previamente arriba. Entonces, aquí está anidando esta estructura y se está diciendo que estructura 2 va a contener a la estructura pareja, pero de que la vamos a poder manipular utilizando la letra X. Eso es lo que nos está diciendo acá. Aquí quiere decir de que si yo quiero accesar a los miembros de la estructura pareja, yo tengo que hacer uso de esta X. O sea, va a ser algo como por ejemplo, pareja 2.x.a para poder accesar al miembro A. Pero ahora notemos algo bien interesante acá, de que esta estructura, pareja 2, al final, nosotros, o como la puso acá el del ejemplo, la va a utilizar como P3. O sea, no la va a manipular como pareja 2, sino que la va a manipular con el nombre P3. Eso lo vimos la semana pasada, de que podíamos declarar una estructura, pero que al final de la estructura nosotros podíamos decirle cómo la podemos manipular, o sea, cómo podemos hacer uso de ella y de sus miembros. No sé si está claro esta parte que tengo acá. Ok, listo. Voy a pasar a la siguiente presentación y ahí nos va a dar una descripción más clara de este mismo ejemplo. Acá nos dice, ahora bien, para acceder a los miembros de una estructura dentro de otra estructura, se emplea el mismo mecanismo de acceso. Recordemos de que el mecanismo de acceso para nosotros poder, valga la redundancia, acceder a un atributo de una estructura, es el punto, o sea, ese es el mecanismo de acceso, ese es nuestro operador. Por ejemplo, nos dice,
para desplegar el miembro A de la variable P3, recordemos de que pareja 2 al final pues se va a manipular con P3, veámoslo nuevamente para que no se pregunte de dónde salió ese P3. Acá está, estructura pareja 2, va a contener estos atributos, que uno de los atributos es una estructura, pero que al final se va a manipular como P3. O sea, P3 contiene esto que está acá dentro de las llaves. Entonces es por eso que acá nos dice, por ejemplo, para desplegar el miembro A de la variable P3, es decir, de pareja 2, declarada en el ejemplo anterior, lo haremos más o menos así. Estoy mandando a imprimir el de C++ utilizando esta instrucción p3.x.a. Se recordarán, X es la estructura pareja, o sea, es decir, esta que tenemos acá. Lo que pasa es que cuando se hizo el anidamiento, dentro de pareja 2 se puso estructura, struct, pareja y X. O sea, es decir, esta estructura pareja acá dentro de esta estructura 2 se va a manipular con la X. Hubiese podido ser cualquier otro nombre. ¿Sí? Entonces, por eso que él está diciendo P3 X A para poder acceder a este miembro que tengo acá. No sé si queda claro este ejemplo. Ok. Esto, o sea, esto ya es un concepto dentro de la programación orientada a objetos que se le conoce como herencia. A esto que estamos viendo de anidamiento, o sea, de estructuras anidadas. Esto ya es un concepto dentro de la programación orientada a objetos que se le conoce como herencia. Y pues aquí en C++ podemos aplicar dos tipos de herencia. Uno sería el tipo de herencia por composición y otro que es el tipo de herencia por extensión. Este ejemplo que estamos viendo acá es un tipo de herencia por composición. Que nos dice, el término herencia se usa con gran frecuencia en programación orientada a objetos y se relaciona principalmente con las clases. Sin embargo, la herencia está presente siempre y cuando una estructura o un union o una clase posee a otra estructura. O sea, es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que tenemos un anidamiento dentro de otra estructura, por lo tanto también se aplica lo que es el concepto de herencia entre estructuras. Eso es lo que nos dice. Entonces nos dice, en ese sentido en C++ se presentan dos tipos de herencia, era lo que les mencionaba, herencia por agregación o composición y herencia por extensión, son los dos tipos de herencia. Esto ténganselo presente porque este puede ser una pregunta del examen final. Y acá nos dice, por ejemplo, en la definición de las estructuras pareja y pareja 2, el ejemplo que acabamos de ver anteriormente, se dice que pareja 2 hereda por composición, o sea, lo que les decía, todos los miembros de pareja. O sea, esto que ustedes ven acá, voy a repetir nuevamente, o sea, esto que se está haciendo acá es un tipo de herencia por composición, por agregación o por composición. O sea, todo esto. Bueno, entonces veamos un ejemplo en C++ cómo se aplica este tipo de herencia. Voy a abrir mi editor de información
porque básicamente la información es datos que tengan sentido. O sea, una persona, pues sabemos de que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene QUI, puede tener muchas cosas más, como sexo, etcétera, pero también le estamos heredando una estructura llamada dirección que contiene estos atributos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo creamos nosotros una persona? Pues podemos acá, las estructuras ya hemos mencionado de que preferencia mejor creémoslas con la primera inicial mayúscula. Esto solo es por estándar, no quiere decir de que siempre tenga que ser así, lo que pasa es que se mira más estético dentro de un programa. Entonces, bueno, y acá pues siguiendo con el mismo ejemplo, yo puedo definir de una vez cómo voy a manipular esta estructura persona, que lo puedo hacer acá o también podría hacer acá dentro de la función main. Esto ya lo había explicado. O sea, puedo decirle persona per, o sea, esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá. Puedo manipularla de las dos formas. Mejor lo voy a manipular de esta segunda forma que me gusta más, este de acá. Estoy creando una estructura de tipo persona. Y para poder inicializar cada uno de esos atributos sería de la siguiente forma. Puedo decir per punto para llegarle. Bueno, vamos a llenar primero los atributos propios de persona, que sería per punto nombre, por ejemplo. Y le vamos a pasar acá, le vamos a decir, por ejemplo, acá Mario. Luego per punto nombre, no, per punto apellido. Le mandamos un apellido, por ejemplo López, per punto qui, le mandamos un número de qui en tipo carácter, son más grandes, pero ahí está bien. Y aquí viene lo interesante de lo que es la herencia, que podemos también inicializar los atributos de la estructura dirección haciendo uso de la estructura persona. ¿Por qué? Porque la estamos heredando acá. Entonces yo puedo decir acá per.dir. Y mandamos a llamar a uno de los atributos que tenga dirección, que en este caso pues podría ser colonia. Eh, yo sé que Amati no es una colonia, pero la vamos a poner como colonia. Per.dir.zona, pongámosle zona 1, ya que es un atributo de tipo entero. Y per.dir, allá dice no casa, o sea, número de casa, que se igual, por ejemplo, a 40-87. Entonces aquí estamos creando una persona con todo este tipo de información. Veamos acá que no me dé error, que todo vaya bien. Vamos a compilar esto. Voy a guardar. Vamos a ponerle struct composición. Acá ya me saltó el primer error, me está diciendo, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que como le cambié a mayúscula, recordemos de que es un lenguaje case sensitive, entonces ahora me tengo que poner acá mayúscula. Ahora sí pasó todo bien, o sea, todo va bien hasta aquí. Si yo corro el programa, pues no va a hacer no va a imprimir absolutamente nada porque no estoy mandando a imprimir nada. Pero acá yo puedo mandar a imprimir la información que he creado de la persona. Puedo decirle acá persona, ponerle un fin de línea. Le vamos a poner acá lo que es nombre, el nombre de la persona. Y le vamos a concatenar lo que es
per punto nombre. Luego acá lo que es el apellido. Per punto apellido. Fin de línea. Out. El qui. Per punto qui. Lo que es la zona, si pudiéramos mandar a imprimir algo como residencia de la persona. Y de hecho podríamos concatenar a los parámetros para que todos salgan juntos. Veamos si no nos da problema así. Decirle, a lo mejor localidad o algo así. Localidad. Decirle colonia. Aquí nos va a aparecer el nombre de la colonia diciéndole per.dir.colonia. Luego venimos y le concatenamos lo que es la zona o el número de casa mejor. Podemos llamarle NO casa. Y le ponemos acá per.dir.no casa, que le estamos concatenando eso. Y luego acá decirle, ponerle una coma acá y decirle zona. Y ya le concatenamos lo que es la zona, como per.dir.zona. Ponemos un fin de línea y ahí estamos. Estamos mandando a concatenar toda la localidad de la persona. Vamos a compilar esto para ver que todo ande bien. Nos dice que todo está bien. Corramos esto. Y ahí está. La persona que estamos generando, pues el nombre es Mario, apellido López, el juicio. Acá nos da la explicación de pareja y pareja 2. Luego acá tenemos un ejemplo de otro tipo de herencia, que a esto se le conoce como herencia por extensión. O sea, funciona de la misma forma, al final es herencia, solo que es una forma diferente de cómo declararlo en C++. Y también la forma de manipularlo es un tanto diferente. De hecho, este tipo de herencia que muestro acá en pantalla ahorita es un tipo de herencia ya dentro del código C++, eh, que utiliza menos código. O sea, el más, ¿cómo se le llama esto? Es más corta, o sea, su forma de manipularlo. Dice, ahora el siguiente ejemplo se usa la sintaxis para que la estructura pareja 2 herede por extensión los miembros de pareja. O sea, veamos acá, volvemos a tener el mismo ejemplo para la estructura pareja. Recuerden que en el ejemplo anterior era lo mismo esta línea que dice struct pareja, tenía dos atributos que eran A y B. Y ahora en pareja 2 se está heredando por extensión. Entonces, una herencia por extensión de esta forma.
se utiliza lo que es este operador, que es el dos puntos, ¿sí? Acá nos está diciendo de que pareja 2 va a heredar de pareja. Y como miembro propio de pareja 2 va a tener el atributo C. ¿Y cómo vamos a manipular esta herencia de pareja 2, esta estructura pareja 2? Siempre con el P3. O sea, si nosotros, quiero ver si lo dice la otra presentación, si está. O sea que aquí no va a ser necesario invocar a pareja 2 cuando queramos acceder a alguno de sus miembros A y B. Por el simple hecho de estar heredando acá por extensión, únicamente vamos a poder decir P3.A y ya podemos acceder al miembro. O P3.B. No sé si me explico con esto. O sea, recordarán que en el ejemplo anterior, dentro de pareja 2 declarábamos la estructura pareja para poder heredar por composición. ¿Y cómo accedíamos a los miembros A y B de pareja? Pues lo hacíamos con P3.X.A o P3.X.B. Aquí no. Aquí la herencia por extensión, estos atributos A y B se va a poder acceder a ellos como que fueran atributos propios, directamente propios de pareja 2, es decir, solo utilizando P3.A y P3.B. ¿Y cómo accedemos entonces al atributo propio de pareja 2? Con P3.C. Así es como se va a acceder. Entonces veamos la siguiente presentación que nos dice, con esta forma de herencia, la estructura pareja 2 hereda de pareja los miembros A y B y además agrega un miembro C, o sea, como atributo propio. Y a diferencia del ejemplo anterior, para acceder a alguno de esos miembros heredados, basta con utilizar el mecanismo de acceso, o sea, es decir, el punto. Se dan cuenta que de una vez está accediendo al atributo A y al atributo B como que fuera un atributo propiamente declarado dentro de la estructura pareja 2 que se está manipulando como P3. ¿Queda claro este ejemplo que tengo acá en pantalla? ¿Para todos los demás les queda claro este ejemplo? Aquí no existe el más o menos, o sí, sí o no, no. Entonces no. A ver, ¿qué no queda claro entonces? Es que no sé, como que me perdí. De plano estaba viendo la novela. No, yo no miro novelas. Veamos un ejemplo así rápido con... Sí, veamos un ejemplo así rápido con esto, ya con lo que ya tenemos aquí en C++. Voy a compartir nuevamente mi pantalla.
Acá tenemos esta estructura, es el ejemplo de esta estructura que tengo acá. Entonces, voy a crear un nuevo archivo, siempre utilizando casi lo mismo. Voy a pegar todo esto que tengo acá. Entonces, las estructuras, la primera estructura se vuelve a declarar tal cual, así como la tengo acá. ¿Y qué es lo que cambiaría en la segunda estructura entonces? Que acá no tendría que hacer herencia por composición o por agregación, sino que hago una herencia por extensión. ¿Y cómo se agrega por extensión? Es únicamente utilizando los dos puntos y diciéndole acá qué estructura voy a agregar, que en este caso sería dirección. Este es un tipo de herencia por extensión que acabo de hacer acá. ¿Y cómo lo manipulo? Pues muy parecido a lo que tengo acá, con la diferencia de que ahora ya no voy a necesitar de este identificador, que era dir, sino que puedo acceder directamente a los miembros de la estructura dirección como que fueran propios de persona. Entonces, veamos acá que no me dé acá también de la misma forma. Para mandar a imprimirlo a esa consola no necesito del dir. Porque es que ya no necesita el dir. Porque es una herencia por extensión. Acá lo acabo de repetir, de que lo acabo de decir. De Ya. que persona hereda por extensión de dirección. ¿Sí? Entonces, todos los atributos que tenga Ah, ya. dirección van a pasar a ser propios de persona. Entonces yo puedo acceder directamente a ellos únicamente con el mecanismo de acceso, que es el punto. ¿Sí? Voy a compilar esto. Y dice per.zona, así está bien. Esto me va a pedir que lo guarde nuevamente porque es un nuevo archivo. Vamos a ponerle struct extensión. Todo anda bien. Vamos a cambiarle de nombre a estos para que no imprima lo mismo. Vamos a ponerle acá Juan. Pongámosle Rodríguez. Cualquier otra cosa. Cambiémosle únicamente el número de casa. Por ejemplo, esto. Ya está. Y pues me está imprimiendo, o sea, funciona de la misma forma. Solo que es un tipo de herencia de cómo se declara, cómo se manipula. Casi siempre tengo un nombre Juan, apellido Rodríguez, Cuital y la localidad, o sea, la dirección. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la forma de cómo lo voy a manipular. Tengo la estructura siempre de dirección, aquí le estoy haciendo un tipo de herencia por extensión. Entonces, ¿hay alguna duda con esto? No. Para los demás, antes de que quite mi pantalla. De acuerdo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Y estos serían los dos tipos de herencia